Desde un pueblo del más al norte, Manuel Spataris y Janina López conversan y comparten sus lecturas de libros que invitan a conocer y disfrutar el universo literario de los herederos de las sagas vikingas. Bienvenida y bienvenido a este viaje por Letras Nórdicas, el podcast que te acerca al placer de leer literatura escandinava. Los tiempos están cambiando. En las fábricas ya nada es como antes, o casi nada, porque en Nufas ha habido un accidente, además de despidos masivos e incorporación de nueva tecnología. Los bancos comienzan a aumentar los préstamos para la inversión, las fronteras económicas se diluyen, los capitales circulan en un mundo que está por sobre los estados y que invita a cada individuo a caminar con esfuerzo e ingenio hacia el éxito personal. En medio de estos y otros cambios socioeconómicos, en una región de Noruega donde abundan los fiordos, las montañas y las cascadas, el director de un banco es asesinado. Se trata de Gustav Heimstad. El hombre recibió un disparo en la cabeza mientras conducía su auto y escuchaba música de su agrado. Por otra parte, el accidente en Nufas no había dejado muertos, pero sí heridos, entre ellos Stig Nerud, a quien montaron en un helicóptero con dirección al hospital regional junto a la enfermera On Dante, esposa del director del banco asesinado. Pero esto no es todo. También hubo un robo y el helicóptero en el que Stig Nerud era trasladado bajo los cuidados de On Dante desaparece. Se ha perdido el contacto con la nave. Toda esta información llega a oídos del fiscal Svein Ukeid, a quien se le hace difícil creer que todo esto esté pasando en su distrito. La historia avanza hacia todavía más hechos oscuros, donde personajes de diferentes orígenes y órbitas laborales, incluso públicas, se ven directa o indirectamente implicados. Como lectores, somos testigos de las formas en que los personajes, dependiendo de sus experiencias familiares, sociales, de clase social, lugar de origen, etc., caminan sus días por sendas que tienen en común los desafíos de los tiempos. ¿Estamos ante un individuo con la brújula perdida, que no sabe bien cómo y por dónde moverse en un nuevo paisaje urbano y cultural? El cuchillo en la garganta, novela de Kjartan Fløgstad, en el episodio 10 de Letras Nórdicas. Buenas tardes, compañero Manuel Spataris. ¿Qué se cuenta en esta tarde veraniega? Se cuenta muchísimo hoy en esta tarde veraniega, Janina. Estamos contentos de poder tener nuestro episodio número 10. Es un número emblemático en nuestra historia de podcasteros. en nuestra corta historia de podcast. Estamos de cumpledía. Estamos de cumplemes, sí, tal vez, sí, ¿no? Sí. Y con probando equipos nuevos. Sí, sí, estamos viendo tratando de usar un equipo que nos dé más flexibilidad. Es un equipo que podemos usar en la casa y lo estamos probando. Ojalá que nos salga bien, así que les avisamos. Sí, claro. Cualquier comentario se agradece. Uh-huh. Díganos si es que se escucha mal, se escucha bien. Es importante para nosotros saber que ustedes estén contentos. Eso, sí. Que estén contentísimos, y yo creo que lo van a estar porque tenemos un libro, una novela tremenda para comentar ahora, El cuchillo en la garganta. Lo habíamos anunciado el mes anterior. Bueno, estamos en un momento de la historia de Noruega y diríamos que particularmente de Occidente, y no solo de Occidente, muy particular, que hoy día ya no es novedad, pero en ese momento sí lo fue. Años 80,
el cambio 80-90, en los fines Sí. de la Guerra Fría, la caída del muro, Margaret Thatcher, Fukuyama, todo esto está pasando. Todo está pasando. Y se viene, digamos, desarmando la socialdemocracia de una u otra manera. Pasan cosas en Suecia, matan a Olof Palme, que era el paladín, digamos, del ala izquierda de la socialdemocracia allá, y cosas también comienzan a pasar aquí, ¿no? Y después de una tradición enorme de socialdemocracia en Noruega, comienza el periodo de los gobiernos de derecha, ¿no? Claro. Cada vez más frecuentes Sí, a ¿no? partir de esa década. La democracia, el trato entre el partido y los sindicatos y la lucha obrera, la hegemonía, digamos, de esas ideas se empiezan a deshacer un poco y empieza a aparecer lo nuevo, ¿no? El neoliberalismo con todo lo que trae. Esto es los principios, así que nos vamos, digamos, enterando recién en un libro que se escribe en el 91, nos vamos enterando recién de qué se trata. ¿De qué se trata? Exacto, ¿no? Es un momento muy, muy particular porque los cambios son bastante bruscos, ¿no? Entre otras cosas, se cae el muro de Berlín, se acaba la órbita socialista, cae de una manera, o sea, rapidísimo sucede todo eso si lo miramos desde La una Unión Soviética perspectiva histórica, ¿no? Prácticamente desaparece en un par de meses lo que habían hecho en más de 70 años, ¿no? Claro, claro. Entonces sí, es como muy brusco, ¿no? Es lo que Sí. tal vez la palabra adecuada. Y Noruega también, además de todo esto, bueno, el auge del petróleo, que no es de los 80, viene de antes, pero petróleo, neoliberalismo es una combinación que produce cambios estructurales de la economía. Gana la derecha. Gana la derecha, como decíamos un poco, y bueno, y eso mueve a los trabajadores culturalmente porque todo está cambiando, entonces el obrero tradicional ya no tiene el mismo espacio, ¿no? Claro, ¿no? Es un tiempo de despidos masivos, es un tiempo de regularización que todavía la tenemos, ¿no? O sea, las cosas que se hicieron en esos años son las cosas que en Claro. estos momentos manejan los precios de las casas, la forma en cómo se organizan los hospitales, la escuela, digamos, todo eso ya es un tiempo de gestación de ideas y de administración. Claro, se empieza a privatizar servicios que históricamente eran públicos y yo diría que hasta sagrados, ¿no? Porque Sí. eran la carta de la socialdemocracia era la mantención de un estado de bienestar social fuerte. Sí, Que ahora ni la socialdemocracia lo sostiene como discurso, sí, no. ¿no? Hasta ellos, digamos, no, que podemos combinar aquí, combinar acá, y se va privatizando cada vez más, ¿no? Sí, pero la idea de la casa del pueblo, en donde el Estado te asesoraba de la cuna a la tumba. Eso era. Claro, sí. Ya no Y es. de una forma colectiva. Las instituciones colectivas eran, bueno, y todavía quizás lo son de una u otra manera, pero ya se han empezado a disolver, ¿no? Eran instituciones fuertes, y sólidas, y que tú las veías, tú ibas a la plaza y estaba la plaza, la casa del pueblo. Claro. Estaba la Que se organización. llaman así, ¿no? La traducción literal Sí. es casa del pueblo. O sea, aquí la palabra pueblo se usa o se usaba mucho a nivel institucional, a nivel de... Tiene como un peso cultural, ¿no? Sí, ¿no? El cambio digamos, las soluciones colectivas a un individualismo que se ha puesto cada vez más y más individualista. Más y más a la orden del día, ¿no? Sí, terrible. Sí, y bueno, y en medio de esto ocurren cosas, por lo menos en esta historia, ¿no? Porque es la historia de un par de trabajadores y bueno, ocurren cosas. Estamos es como difícil atrapar toda la historia de esta novela en pocas palabras. Sí. Yo creo que es la vez que a mí por lo menos se me ha hecho más difícil poder decir de qué trata la historia, porque son tantas cosas que van sucediendo paralelamente, son tantas capas, ¿no? Y muy, muy entrelazadas, muy...
La historia se mueve en el tiempo, va para atrás, vuelve al presente, otra vez va para atrás, vuelve al presente, se mueve de sitio, ¿no? Hay una cosa concreta, que un poco lo decíamos en la introducción, hay un asesinato, hay un accidente en una fábrica, ¿no? Hay un helicóptero con un herido que desaparece. Y bueno, eso diríamos como que es el aspecto policial de la novela. Sí. Es como más que el aspecto, es como la rama policial de la novela, pero va mucho más allá, hay una cuestión mucho más profunda. Sí. Porque a todo esto, por ahí pasada la mitad de la novela, nos enteramos incluso de quién asesina a quién, o sea, y la novela sigue. Sí, o sea, no, este asesinato en realidad no es tan importante, pero funciona como una especie de orden, un punto de marca, ¿no? Porque en el principio los capítulos te van llevando no a entender, pero quizás a descubrir un poco por qué los personajes se están metiendo en esto, ¿no? ¿Y qué es lo importante? ¿Por qué se están metiendo en esto? Claro, Sí. y muy sutilmente, o sea, no es que te digan esto pasa por esto, sino hay una descripción de las realidades que nos va, digamos, llegando a deducir de que, digamos, por esto pasó esto, ¿no? Claro. Y de ahí para adelante más o menos es como la historia que pasa, ¿no? Sí. Claro que hay saltos en el tiempo y en la geografía, ¿no? Porque la historia inmenso. se va a otras latitudes y ocurre que nombran lugares tan remotos vistos desde aquí como la ciudad de Antofagasta en Chile. Sí. Y Claro. bueno, y Bolivia casi entera ahí aparece, o por lo no entera, pero mucho sobre Bolivia. Claro, o sea, la trama está muy bien hecha y hay cosas. Bueno, está escrito en 1991, pero fácilmente hubiese podido haber estado escrito ahora. No hay ningún problema en tener, digamos, lo que pasa ahí hoy. Quizás, bueno, usan teléfonos, sí, ya tenían teléfonos. Sí. No al nivel de hoy, pero el celular medio que aparece ahí. Pero es la historia de un hombre moderno. Es la historia del hombre que está dejando de ser el trabajador de fábrica y descubriendo un mundo que es tan movedizo, ¿no? Tan diferente. Claro, y cómo se posiciona Claro. en esta nueva estructura, ¿no? Porque además no es una estructura terminada, nítida, sino que es una cosa que está ocurriendo. Y el individuo, en este caso el individuo trabajador, no solo, pero varios de los personajes lo son, se tienen que ir como ubicando y no solo con respecto a sus posibilidades económicas, sino que a todo su mapa cultural. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles tienen que ser ahora sus valores? Se produce ahí una desestructuración primero, ¿no? Sí. Hay valores que se van derechamente a la porquería. No, claro, o sea, porque no... y aparecen nuevos. Hay un detalle que a mí me gustó, o sea, lo encuentro interesante, que quizás ilustra un poco lo que está pasando. Hay un banquero aquí, y un banquero que... Un banquero que lo matan, porque eso ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos. Pero es un banquero que él está de una u otra manera contento con su posición, pero su posición que es importante en el banco, pero es un banco chico, ¿no? O sea, entonces, y el mundo como que se empieza a agrandar y el banco se hace más chico. Claro. Y su posición menos importante. Es como que con la globalización, si podemos usar esa palabra, que también se comienza a usar en el 92, 91, por ahí, con la globalización, digamos, ese puesto de banquero importante ya no es tan importante. Hablamos de un pueblo chiquitito, ¿no? Sí, yo creo que es necesario que digamos eso, ¿no? Claro. Porque pese a que la historia se mueve hacia otras latitudes, lo grueso, digamos, ocurre primero que nada en el suroeste, en una ciudad del suroeste noruego. Sí. Acá se habla de ciudad, pero desde una perspectiva tal vez latinoamericana tendríamos que hablar de pueblo, y por eso la historia a nosotros nos resulta muy verosímil, porque nos consta
que acá se llama ciudad, a un lugar geográfico con 5.000 habitantes. Claro, ¿no? sí, son... Con municipio, con toda su estructura urbana de ciudad, digamos, ¿no? Sí. Bueno, no seamos tan tacaños, digamos 30.000 habitantes, claro. ¿no? Pero entonces ya eso es una ciudad, ¿no? Sí. Y la gente se conoce. Claro, no. Y es lo que ocurre en esta historia, ¿no? Que ellos se conocen, digamos, los personajes. Aquí se conocen y es una ciudad alrededor de de una fundición, fundición importante. De acero. Que es digamos, el corazón de la ciudad. O sea, la ciudad está ahí por la fundición. Claro. Y no es una ciudad agrícola, o sea, es una ciudad únicamente industrial en el fondo de un fiordo en el oeste de Noruega. Y el banquero que estaba ahí era el banquero vinculado a lo que estaba pasando ahí, claro. ¿no? Y incluso en el libro es interesante porque te ponen... todos estos jefes, todo esto... Sí. Ellos viven en las pampas. Sí, que es como el barrio alto. Es como el barrio alto porque pamp aquí es como decir cacique, ¿no? Una cosa así. Entonces, en las pampas. Y ahí está la plata, está junta, ¿no? Ellos se conocen, claro. Pelean, saben quiénes son. Y eso también... es la importancia, digamos, en este mundo que se está agrandando, va disminuyendo un poco, sí. ¿no? Y por ahí, digamos, los de este lado se sienten un poco perdidos, pero tenemos también los otros personajes que son los que viven debajo. Claro, en las no pampas. En las no pampas, Y sí, ¿no? Y son, a propósito que ya los nombras, ¿no? Son trabajadores, son antiguos marineros, sí. ¿no? Ellos... se empiezan seguramente a preguntar en algún momento, o a lo mejor ni siquiera preguntarse, pero se dan cuenta que tienen que participar de una u otra manera de esta bonanza. Claro. ¿No? Porque esto no se presentó como cualquier cosa. Sí. Se presenta, bueno, en Chile está como la historia de los jaguares, ¿no? Sí, una cosa así. El jaguar de América Latina, los otros eran tigres, los otros eran esto y esto otro, ¿no? Entonces acá incluso el autor, el escritor de esta novela habla de los cazadores de cabeza. Los cazadores de cabeza, claro, estos headhunters sí. que están buscando a los tipos que pueden, digamos, ayudarlos a domar todas estas riquezas que están por buscarse, ¿no? Claro, hay que ser un gran cazador, sí. y ya, ¿no? Sí. Y esfuérzate y trabaja y usa tu ingenio y vas a ver que, ¿no? La meritocracia que... Es interesante decirle a nuestros auditores que viven en otras partes que, o sea, Noruega es un país de 5 millones, en ese tiempo 4 millones de habitantes. Sí. Como mucho, la gente vive las concentraciones están en Oslo, en un par de ciudades más, sino viven muy esparcidas por un sí. país muy grande y producen el petróleo que los ha hecho el país más rico del mundo. Claro. Entonces, y este cambio llegó a pesar de que Suecia, de que Noruega tenía industria, tuvo la industria ballenera, la de los barcos, tantas cosas, pero el petróleo es mucha plata, ¿eh? Sí. Es mucha plata que llega gente que no está acostumbrada a tener tanta plata. Claro. Entonces, esto es como que te cayera un meteoro en la sociedad, ¿no? Sí, sí. Y es más o menos... Como si lloviera oro. Claro, es como que lloviera oro. Entonces la gente aquí igual como que te perdí un poco, ¿no? En esta riqueza y todos quieren ganar más. Claro. Y ahí tenemos a estos personajes como Björn Bloske, ¿no? Stig Nerud, sí. y otros, ¿no? Porque hay personajes que terminan en la televisión pública, sí. gente que termina en puestos políticos, o sea, es como que se entendió. Ahora hay que agarrar puestos, ¿no? Hacerse una carrera, ¿no? Claro. Profesionalizarse al máximo y ser exitoso. Claro, sí. Que hoy día no suena como lo común y corriente, más para mal que para bien, pero en ese momento era como toda una novedad, ¿no? Entonces se produce toda esta cuestión cultural fuerte, ¿no? O sea, pasemos de ser gente ocupada de lo colectivo, del sindicato fuerte, del bienestar social institucionalizado a
acá el más vivo gana, acá el que más estudia, el que más ahorra dinero, el que lo invierte mejor, el que hace tal o cual movida, ese es el hombre, la mujer de éxito. Claro, sí, ¿no? no, Es tremendo. Sí, interesante que tú digas esto, Janina, porque es justo el tiempo de las cosas se empiezan a desregular, ¿no? Y la gente puede empezar a hacer plata a pesar de que igual siguen, o sea, la gente sigue trabajando. No es que todos se hayan hecho sumamente ricos, ¿no? O sea, queda de todas maneras mucha gente al margen de esto, ¿no? Entonces ahí aparecen esta orquesta de periodistas, digamos, de gente de que habla, de que, o sea, que esto es un proyecto colectivo, mientras al mismo tiempo se están posicionando gente en puestos estratégicos, claro, digamos, claro. para meter, digamos, la manguera para chupar lo más que puedan, ¿no? Claro. Y bueno, y eso lo vemos ahora en donde, digamos, en Noruega hay fortunas inmensas que se están yendo para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos se están yendo a Suiza, claro. entre otras cosas. Sí, para no ser parte, digamos, de esta colectividad que ya que todo el tiempo se trata de presentar como un poco arcaica, un poco a la antigua, y esta forma de ver el mundo así, de como decís tú, ¿no? De ser un poco vivo, así, trabajar claro, un poquito más, claro. es como la forma moderna de ser. Claro. Entonces, y esto, el Kjartan Flogstad lo presenta bien, y es visionario. Es visionario porque, como decíamos, esta novela se escribe en 1991, ¿no? Sí, ¿no? Como un poco como lo que leímos de Arto Pásile, ¿no? Que es más o menos con otros recursos literarios, digamos, en la manera de contar, pero el tema vendría a ser, yo pienso, lo mismo, ¿no? Es el mismo tema. Luego aquí, bueno, aparte de ese asesinato, lo interesante creo que tiene la historia es que cada personaje es una historia aquí. Sí. ¿No? Cada personaje es una historia y entramos profundamente en la vida de ellos. Y se van cruzando, ¿no? En algún momento, desde la infancia incluso, hay algunos que se conocen desde que eran niños, ¿no? Y van teniendo como destinos distintos, pero también puntos de encuentro, lugares donde se cruzan, para bien o para mal. Eso es bonito. Es muy bonito. Y tiene mucho que ver, ¿cierto?, con esto de que los lugares son pequeños acá, o sea, la probabilidad de que la gente se conozca es real. Sí, no, y son, o sea, es lo que siempre nosotros tratamos de comunicar quizás con las letras nórdicas, que esa forma de escribir, de profundizarse en los personajes, como lo hace Flogstad, como lo han hecho, digamos, la gran mayoría de los escritores que nosotros hemos presentado. Es eso lo que nos acerca, ¿no? Porque hay algo que une a todas las culturas a través de los problemas que emergen en la vida de uno, ¿no? Y a pesar de que quizás la sociedad aquí hace frío, en otras partes no hace frío. Yo vengo del desierto y nunca había llovido, que llueve todo el tiempo, pero siempre, digamos, siempre están esas relaciones, y de esas relaciones hay un roce que crea problemas, que crea afectos también, ¿no? Afectos, el día a día, y eso es lo que a nosotros nos acerca, ¿no? Nos acerca a la gente de acá un poco, ¿no? Nos acerca y a su vez nos hace entender también, y es lo maravilloso de la literatura en general, es ver cómo te pueden presentar cosas que tú reconoces como emociones, como conductas, pero que están vistas de una manera tan particular, ¿no? Sí. La forma, por ejemplo, en que es relatado el asesinato, sí, que tiene, digamos, pinceladas poéticas tremendas. Sí. Es una manera de ver el tema fantástico para mí, o sea, y eso es lo que uno disfruta, ¿no? Como el relato se hace de una manera que te impacta, que te produce algo, ¿no? Te conmueve muchas veces, ¿no? Sorprende, en fin, o sea, te produce muchas emociones. Y este es el caso, ¿no? Bueno, de todos modos, con el pretexto de contar, o sea, cuenta esta historia del asesinato, el narrador,
ya diríamos que como un pretexto para hablar de algo más profundo, como hemos dicho, y en una época en que se caen las grandes narrativas, ¿no? Sí. Y empieza a triunfar, El a neoliberalismo. universalizarse el único relato hegemónico de que se acabó la historia incluso. Ah, sí, claro, ¿no? Fukuyama dice... Ya acabó se la había historia. muerto Dios, ya se había muerto el hombre. Bueno, este señor mató a la historia. Claro. La historia llegaba a su fin y se acabó, ¿no? Sí, y es importante el libro en ese sentido, ¿no? De marcar esta disolución, digamos, este meteoro que se está, bueno, viendo al principio y ya cayendo de lleno. Y cómo y es un dato, o sea, una documentación histórica de cómo, digamos, afecta a un pueblo pequeño. Bueno, Claro. es una fantasía, claro, pero de todas maneras yo creo que el autor trata de contar cómo todos estos cambios afectan a la sociedad noruega. Claro. ¿No? Y es algo importante de recrear. Sí, y es impresionante la novela porque es desde lo más macro, que no está relatado explícitamente como tal, pero hay todo un contexto macro definitivamente hasta lo más micro que puedes encontrar, que es un solo individuo. Sí. Entonces atraviesa, digamos, todas las formas de agrupación. Claro. Es muy, muy enorme. Pero bueno, Fukuyama dice que la historia ha muerto en esa época, pero esta historia, Esta historia no esta muere. historia del cuchillo en la garganta, o sea, de vivir con esa cosa apretada, no ha muerto. No. Todo lo contrario, es una novela absolutamente al alcance. Y bueno, es la pluma de Kjartan Fløgstad, de lo que estamos hablando ahora. Es muy interesante. Muy interesante. En el libro, o sea, parte del libro también es un viaje como por todo el mundo, mucho Latinoamérica. Mucho Latinoamérica. Mucho Latinoamérica. Y bueno, él es un amigo de América Latina, diría yo, una persona que la gente de aquí, que sabe, que lo conoce, que conoce su obra, le tiene afecto por su compromiso por los pueblos latinoamericanos. Sí. Pero bueno, de eso también vamos a hablar seguramente un poco más. Sí. Pero el estilo, cómo trabaja Fløgstad, esta novela en particular y bueno, cómo trabaja en la literatura en general. Primero decir tal vez que escribe en neonoruego, Claro. como Jon Fosse. Como Jon Fosse. Decir quizás que el neonoruego no es una lengua que se habla, es una lengua que se escribe. Se habla en dialecto. Claro. Y son muchos los dialectos, pero el neonoruego la junta de una manera. Claro. Le da estructura. Y tiene, para el que la conoce, o tiene la posibilidad de conocerla como nosotros, es una lengua muy poética. Sí. Y muy linda de escucharla. Sí. Es más bonita que el bokmål, que es el otro noruego. Sí, uno escucha una canción en Nynorsk, o sea, en neonoruego, no sé, se escucha distinto, Sí, incluso en una canción. Tú hablas un poco así, ¿no? Sí, hablo un poco así. Janina habla en neonoruego, para que se conozca. Bueno, en neonoruego no se habla. No, pero ella habla en dialecto. Claro, de por esos lados. Claro. Y bueno, a pesar de que Fløgstad es un señor que escribe mucho género, acá estamos hablando de prosa, de una novela, pero que tiene unos pasajes poéticos así enormes. O sea, a mí me impactaban los finales de capítulos. Sí. O sea, era una cosa así, 2 líneas que te derrotaban. Sí, eran como un knockout, te Sí, deja ahí te como dejaban pensando. tirado en el suelo. Claro, tirado en el suelo, eso se dice, eso tendría que ser. Sí, Te dejaban tirado en el suelo. juega mucho con las palabras, ¿no? O sea, pues la novela también es una novela con mucha sátira, tiene varias cosas irónicas y tiene incluso juegos que son derechamente así para matarse la risa, o sea, Sí. cambios en los nombres que a uno lo hace pensar inmediatamente en alguien en específico, Sí. ¿no? Bueno, hay un personaje que se llama Stoltenfeld Ya, en la novela, un tipo con poder, claro.
Y en esos tiempos, uno de los primeros ministros de este país era Stoltenberg, padre, Claro. el padre del que ahora es secretario general de la OTAN. Claro, sí, no eran ministros muy fuertes también, ¿no? Eran caciques de su tiempo, de la socialdemocracia. Stoltenberg viene de una de esas familias. Claro, del poder. son esas familias, esos apellidos Claro. que atraviesan la historia del poder, como llamarse, no sé, pues Balmaceda. Una cosa así. Y en otra parte también dice, en vez de decir nacional, la canción nacional, dice la canción natonal. Y, Pero eso tenemos que explicarlo, porque OTAN Claro. en noruego es NATO. claro, como en inglés, ¿no? Sí, pero lo pronunciarían NATO, diría. Claro. national. National, National, una cosa así, ¿no? Claro, entonces él pone ese juego de palabras ahí para también quizás explicar un poco Claro. qué está pasando con o sea, quién en realidad es el que manda, ¿no? Tengo mucha curiosidad por leerlo en español, Manu, porque, bueno, no sabemos cuántas de estas cosas se pierden allí o cómo la han resuelto las traductoras, Sí, ¿no? hay- Que sabemos que son mujeres. Hay muchos juegos de palabras, los nombres también, que yo creo que tiene que haber sido muy difícil de traducirlo al español. Nosotros sabemos que algunos de los nombres, cómo fueron traducidos, pero como que no nos pega tanto, quizás porque a lo mejor la edición fue hecha para España, pero hay muchos juegos ahí, entre otros, ¿cómo se llama el señor Nerud? Sí, Stig Nerud. Stig Nerud, y ahí hay una... Lo traducen como el Minga. El Minga, claro. En la novela en Sí, español. y nosotros sabemos de buena fuente De muy buena fuente. de que, bueno, Steg es un pájaro, ¿no? Un pájaro grandote, así con plumas, como bien vistoso, y Nerud fue sacado, digamos, pensando en Pablo Neruda. Claro, Nerud de Neruda. Claro. Y bueno, este autor tradujo a Neruda. Flögstad, Sí. sí. Entre las muchas cosas que ha hecho, ¿no? Entonces, sí, definitivamente una prosa riquísima, llena de juego de palabras, con un altísimo nivel poético, con una capacidad de descripción de estados de ánimos, de experiencias y de contextos enorme. Es una novela muy completa. A mí se me hizo un poco duro al comienzo la lectura, pero ya cuando entras a la trama, digamos así, que está pasando algo, Sí. ya ahí ya no lo puedes soltar, ¿no? Sí, ahí ya no- no lo puedes soltar, ahí ya quieres seguir leyendo. Claro, y el libro o sea, al final se empieza a ampliar también, ¿no? Porque, o sea, hay también mucha filosofía en el libro, hay una visión del mundo que vale la pena leerla, se la recomiendo por Es eso. un narrador implicado indirectamente, ¿no? O sea, nosotros notamos que el narrador tiene una posición determinada frente a los hechos, o sea, no es... Sí, es un 100%. Es por lo menos mi lectura, ¿no? Tiene una mirada situada políticamente, ¿no? No le parece lindo que Claro. se vaya por el lado del neoliberalismo, ¿no? No, y es valiente, es un Bastante. narrador valiente, Sí. que dice o sea, él dice lo que él piensa y lo trata todo el tiempo, o sea, argumenta también con argumentos fuertes, ¿no? Sobre lo que está pasando y lograr hacerlo con una obra de arte, yo lo encuentro que es genial, ¿no? Sí. Es la forma de hacerlo, yo creo que en eso estamos de acuerdo, Janina. Bueno, por lo menos es la tremenda manera de escribir de Kjartan Flögstad. Y bueno, tenemos una sorpresa. Sí, tenemos una sorpresa. No es cualquier sorpresa, es la sorpresa con No, mayúsculas. Sí, no, bueno, nosotros en Letras Nórdicas nos esforzamos para traerles a ustedes, acercarlos a la cultura y las letras escandinavas, y esta vez lo que hicimos fue... ¿Qué hicimos, Janina? Dilo tú. Lo que hicimos fue conversar en un café, ni más ni menos que con el señor Kjartan Flögstad. Sí, no, y... ¡Aplauso! Eso fue Sí, genial. Fue genial, un señor muy afable. Y para no terminar con las sorpresas, también vamos a contarles que Kjartan Flögstad
no solo ama América Latina, sino que además habla castellano. En un castellano muy, muy bueno. Muy bueno, sí. O sea, las palabras que él usa son las palabras justas todo el tiempo. Un señor que hace el castellano muy bien y lo aprendió. Bueno, él nos dijo, ¿no? Que se empezó a leer los 100 años de soledad. Sí. Leyendo 100 años de soledad, entre otras cosas, claro. ¿No? Que cada 2 palabras traducía, ¿no? Claro, entonces sí. tiene un ejemplar que lo tiene todo rayado porque tiene cada 2 palabras una traducción. Claro. Y bueno, y lo aprendió también porque él opinaba que las letras latinoamericanas de la época, claro, estamos hablando de los años 60. Claro, él dice que nos dijo, bueno, ahí lo van a escuchar también en la entrevista, pero él nos dice que las letras especialmente del sector del Río de la Plata es ahí donde se escribía la mejor literatura, la mejor prosa del mundo, ¿no? Y hablamos de Cortázar obviamente. Y Borges. Uh-huh. Entonces, bueno, nos contó eso y nos contó mucho más, así que no se pierda la entrevista. Sí, porque la vamos a poner enterita. En una semana más. Sí. Si quieren saber exactamente qué día, síganos en Instagram, que ahí se enteran de todo. Sí. Así que eso es esa era la gran sorpresa que teníamos. Bueno, Kjartan Fløgstad. Yeah. ¿Sí? Es un señor que no solo ha escrito novelas, es un señor que ha escrito ensayos, tiene tomos de poesía, hace lírica para canciones, es completísimo, ¿no? Él ha escrito libros de viaje, sus viajes por Sudamérica. Lo escribió un libro que Pampunión. Sí. ¿Qué podemos contar de quién es el señor Kjartan Fløgstad? Nació en Ceuta. Sí, nació el 7 de junio de 1944, así que está dentro de poco de cumpleaños, y cumple 80 años el señor. Sí. Bueno, nació ahí, él vive en Oslo. Bueno, como tú dijiste, ¿no? Ha escrito prosa, ha escrito libros de poesía, cuentos, novela negra también ha escrito, ensayos, teatro y canciones, que al parecer, digamos, la idea, o sea, la impresión que yo me llevé después de haber hablado con él es que eso es lo que le gusta hacer. Sí, se le notaba muy contento con lo que... Sí, con las canciones. Y bueno, él es... traduce también. Claro, él estudió arquitectura en la Universidad de Trondheim. Y luego trabajó también como obrero en la fundición de Sauda, de su pueblo, que es como se llama es la que él usa, digamos, en sus libros, ¿no? Claro, con otro nombre, por supuesto. Y también fue marino. Fue marino mercante, se embarcó jovencito, ¿no? Sí. Por en los años 60, 20añero era. En ese tiempo se hacía eso, ¿no? O sea, aquí los jóvenes para ir a hacerse mundo se embarcaban y se iban a recorrer el mundo en la flota noruega, haciendo lo que se podía hacer, ¿no? Bueno, y él traduce a Neruda algunos poemas en 1973. Tienen unos libros, unos poemas de Cuba que también son muy bonitos. Y entre otras cosas hay un libro que al parecer es uno de los libros que él está muy contento, y hay una historia especial con ese libro. Sí. ¿Por qué no la contáis? No está traducido, ¿no? No está traducido, lamentablemente no. Se llama en noruego, Grensen Jakobselv, que es una parte de Noruega acá, ¿no? Y ese libro lo escribió él en un hotel, ¿no? El 2008 fue. El 2008. El año 2008 lo escribió en un hotel que, por lo menos por entonces, se llamaba Kaptukal, en Viña del Mar, digamos, en una avenida que es la avenida que finalmente une a Valparaíso y Viña del Mar. Y ahí fue donde él escribió esa novela. Así que imagínense, para mí que soy de la zona, fue así como...
muy conmovedor que nos contara eso, ¿no? Él ganado el premio del Consejo de Literatura Nórdico también, como entre otros premios, ¿no? Entre muchos otros premios, y bueno, y ha sido catalogado como uno de los escritores más importantes de la lengua noruega. Un escritor importantísimo, o sea, para nosotros fue un honor poder conversar con él. Efectivamente. Y también quizás decir de que es o sea, a él se le presenta como un escritor, digamos, del realismo mágico. Sí, bueno, en eso no nos vamos a extender mucho porque es un poco lo que le preguntamos también en la conversación para dejar a los auditores con la idea ahí de que se enteren, pero claro, era lo que a él le atraía mucho del continente por ese entonces, ¿no? Y hay un libro, Y Fire Flammer, donde gana el premio de la crítica, ¿no? En donde eso se expresa mucho. Hay varios libros aquí que a nosotros nos gustaría que se tradujeran o quizás presentárselo a ustedes un poco más. ¿Verdad que sí? Vamos a gestionar eso. Vamos a hacer algunas peticiones por ahí. Claro. Sí, no, extraordinario, fue maravilloso hablar con él, que nos contara todo esto y nos contó también, además de escribir una novela en el Cap Ducal en Viña del Mar, que lo declararon embajador de los pescadores artesanales de Valparaíso. Sí, no, eso ya te dice, digamos, de que hablamos de una persona que quiere que la voz del hombre de a pie se escuche. Se escuche, sí. y que es absolutamente posible convertirla en literatura, ¿no? Sí. Que eso me pareció genial que nos lo comentara. Y claro, yo también quedé muy conmovida por este comentario acerca de los pescadores artesanales, porque es mi cuna, ¿no? Por supuesto. Así que fue maravilloso. Sí, no, fue muy lindo, ¿no? No se pierdan la conversación con una eminencia como el señor Kjartan Fløgstad. Sí. En poquitos días se la tenemos preparada. Edición especial de Letras Nórdicas. Eso, porque este es el episodio 10, pero esa es una edición especial. Sí, una edición especial. La primera que tenemos. Ojalá podamos tener más. Vamos a tener que hacerle empeño muchas más. Y yo creo que sí, que va a ser muy, muy posible dentro de no mucho tiempo. Creo que ya vamos a tener un segundo escritor o escritora. Sí, estamos trabajando en eso, ¿no? Nosotros queremos de todas maneras que cuando ustedes escuchen Letras Nórdicas digan, oh, puta, aquí esta gente la está tratando de hacer bien. Sí. Está muy interesado. Además es otra cosa escuchar de boca del escritor, ¿no? Sí. O la escritora. Claro, así por supuesto. Yo he escuchado de gente amiga que nos dicen que el podcast hay que tirar para adelante, que lo estamos haciendo bien. Claro que lo estamos haciendo bien, compañero, cómo no, pero naturalmente lo que nos quieran comentar, libros que nos quieran sugerir, cosas que quieren que agreguemos al podcast, o bueno, todo tipo de sugerencia vía Instagram nos pueden escribir. Sí. ¿No? Así que sí. Y si nos quieren seguir mandando videos como los que nos han mandado de por qué escuchan Letras Nórdicas, por supuesto, aquí estamos. Aquí estamos. También, ¿no? También nos lo pueden mandar vía Instagram. Así que bueno, vamos redondeando porque tenemos tal vez un podcast un poquito más corto y en realidad no he estado viendo la hora, pero es porque tenemos ese especial. Y bien, con esto un poco ya entonces vamos terminando. La idea, por supuesto, era contarles acerca de la novela El cuchillo en la garganta del escritor noruego Kjartan Fløgstad. Sí. ¿Y qué tenemos en el próximo episodio, Manuel? Mira, en el próximo episodio tenemos... ¿Nos vamos a qué país? Nos vamos a Suecia. Nos vamos a Suecia nuevamente. Nos vamos a Suecia a una voz joven de Suecia, un escritor que ha comenzado llamando la atención. Es un libro que... Mira, yo estoy verde por hacer ese episodio porque es un episodio que va a ser muy interesante. El libro se llama... Mira, escuchen el título.
El libro se llama Se ahogarán en las lágrimas de sus madres, de Johannes Anjuru, de Suecia. Una distopía con un poco de voces del futuro, con cambios... Dejémoslo ahí. Ya, no cuente más. No cuente más, compañeros. Bueno, queridos amigos, amigas, amigues, nos estamos viendo. Bueno, a lo mejor nos estamos viendo. Nosotros nos estamos viendo. Nosotros por lo menos nos estamos viendo. Ellos nos están escuchando. Nos estamos escuchando en un par de semanas más, sí, con un nuevo episodio, pero entre medio tenemos la entrevista o conversación más bien, sí, con Kjartan Fløgstad. Y eso sería todo por ahora. Les dejamos un abrazo cálido desde este veranito noruego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hablamos. Chao, Manu. Chao, Yanina. Letras Nórdicas. Programa dirigido por Manuel Spataris y Yanina López. Diseño sonoro, montaje de sonido y música original de Cristian Ruiz. Diseño de logo, Borin Spataris. Y la voz en off de Lexi Core. Escúchanos en Spotify, Podcaster o YouTube. Hasta la próxima.